Ok, ¿En Instagram? en Instagram, sí. Ok. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hoy tengo una invitada especial, una amiga que conocí, una gran amiga, una gran persona que conocí a raíz de esta búsqueda del crecimiento personal. Hoy está aquí acompañándome la psicoterapeuta y psicóloga Darinka Leal, con mucho gusto. Bueno, ya la tengo en Facebook, la voy a subir ahorita en Instagram para que comencemos la charla y que la vean y la conozcan. Es realmente un placer para mí tenerla a ella hoy, porque bueno, ella ha formado parte también de mi crecimiento como papá. Trabajamos juntas en un círculo en donde un programa que se llama Bloom, y entonces ella era una de mis compañeras de trabajo y realmente me siento muy contenta, orgullosa de que hoy me esté acompañando y asesorándome en este tema, porque claro, ella al ser psicóloga y psicoterapeuta tiene mucha más información y mucha más preparación de la que yo tengo. Y bueno, hoy nos va a explicar cómo se come, que fue su frase. Esto de, le robé la frase y la puse en el post. Cómo se come esto de las distorsiones cognitivas que son y cómo, qué herramientas, ¿no? Nos puede dar ella a nosotros como papás, para papás de adolescentes, para poder lidiar con las situaciones que nos presentan nuestros hijos. Así que bueno, aquí la tenemos, Darinka Leal. Gracias por haberme aceptado esta invitación. Al contrario, gracias a ti, Ceci. Un gusto poder compartir desde ahora este otro ámbito, la relación. Como bien dices, nos hemos conocido en un proceso de aprendizaje, de desarrollo como mamás, como personas, y ha sido muy enriquecedor ir cultivando ahora esta amistad por parte del apoyo y el acompañamiento a otros que como siempre lo decimos, ¿no? No somos todólogos, no sabemos de todo, pero gracias a Dios tenemos una comunidad muy rica en todas las áreas que nos permite tener ese acceso a material que podemos compartir. En este caso, con los papás de adolescentes que desde un comienzo, pues mis respetos para todas las personas, papás, mamás que están criando hijos adolescentes. Mi hija tiene solo 3 años y a veces me pregunto qué voy a hacer cuando llegue a la adolescencia. Muchas gracias. Sí, es una belleza la gorda. Es realmente espectacular. Bueno, yo quería preguntarte qué es esto de distorsiones cognitivas, que nos definieras, ¿no? Un poquito qué es lo que llamamos distorsiones cognitivas. Correcto. Como bien saben, una de las funciones cerebrales que tiene el ser humano, de las funciones superiores que tenemos, es la habilidad del pensamiento y el razonamiento. Entonces, nuestro cerebro constantemente está recopilando información del ambiente para almacenar en nuestro cerebro, para darle un análisis y una interpretación y posteriormente una respuesta hacia el exterior. Entonces, cuando nosotros hablamos de una distorsión cognitiva, hablamos de que ocurrió un error en ese procesamiento de información. Ustedes imagínense que están ustedes ahorita, por ejemplo, trabajando desde su computadora, están en internet, navegando y todo esto. De esas cosas que nunca nos pasan, de repente falla la señal, nos bota de Zoom, nos saca de lo que estábamos haciendo, en el meeting en el que estábamos, etcétera, etcétera. De repente nuestra computadora se pone loca, cierra ventanas, abre ventanas que yo no le solicité. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay esta distorsión cognitiva. Se asemeja mucho a esa situación. Nosotros intentamos darle órdenes y darle seguimiento a lo que nuestra computadora está haciendo, pero de cierta forma se gobierna sola y comienza a cometer errores en el procesamiento. Okay. Mami está. Otro. Llegaron al mismo tiempo. Sí, las dos se pusieron de acuerdo. Y las dos tienen la misma edad. Sí, ellas dijeron, en este momento mi mamá necesita hacerme caso. Sí.
Así es. Entonces, a eso es a lo que se refiere el error en el pensamiento que nosotros nombramos como distorsión cognitiva. Ok, muchísimas gracias por esa definición. Y bueno, yo veía también que tenía mucho que ver con cuando estaba leyendo, leía que tenía mucho que ver también con los sentimientos, Darinka, que se veían afectados los sentimientos en ese momento. Algo. Sí, correcto. Es algo súper importante que nosotros entendamos que nuestro pensamiento tiene varias aristas, tiene varios factores que intervienen en el proceso de la información y en el proceso de el pensamiento. Hay una frase, no recuerdo ahorita de quién sea, pero dice que nosotros pensamos que somos seres racionales y en realidad somos seres emocionales. Es decir, nosotros nos gobierna en su grande mayoría la emoción más que la razón. Cuando nosotros decimos que comenzamos a razonar es cuando comenzamos como a tomar conciencia de la emoción, a ir desmenuzando eso que me está ocasionando la emoción y a encontrar evidencia real de si esa emoción tiene sentido en este momento o no. Entonces, cuando va en nuestra mente, está generando atención para recopilar los estímulos del exterior, cuando está generando esa atención, la atención se enfoca gracias a la emoción, ¿sí? Y esto es un reflejo primitivo de supervivencia. Imaginen ustedes que van caminando por la calle, está súper lindo el clima, van disfrutando todo y de repente escuchan a lo lejos un rechinido de llantas. Algo va a pasar. Entonces, automáticamente tienes que voltear a ver la El información que miedo está se ocurriendo. activa. Exacto. Y tu instinto de supervivencia activa todo tu cuerpo, activa todos tus sentidos para que tú estés atento. Entonces, aquí es donde relacionamos cómo la emoción mueve nuestra atención. Cuando ocurre esto, nosotros tenemos filtros. Hay filtros que nosotros nos permiten identificar mejor cierta información o en algunas ocasiones incluso negar la existencia de otra información, que es, por ejemplo, aquí cuando ocurre la distorsión cognitiva que nosotros llamamos la pensamiento catastrófico, ¿no? Que es cuando yo digo, anulo todo lo bueno que pueda estar ocurriendo, anulo todas las cosas interesantes o que me propongan algo positivo y solo me enfoco en la catástrofe. No es que es un día tan soleado y seguro me va a dar deshidratación o veo una nube y no, esto ya va a ser un diluvio. Entonces, ese es el pensamiento catastrófico. Me voy siempre a lo peor que puede ocurrirme. Porque mi emoción está conectada al miedo, entonces yo me enfoco hacia ese lado, yo me voy hacia ese sentido. Y por supuesto, no me doy permiso de cambiar de emoción porque ese error está constante en el procesamiento de mi información. Wow. Bueno, como yo les dije, es súper interesante realmente este tema. Yo me imagino que podemos estar horas hablando de esto, Darinka. Quiero darle una bienvenida a todas las personas que se nos están uniendo. Y bueno, hablas un poco, aquí estás hablando un poco de cómo es el proceso, ¿no? De percibir la información. Y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que afecta? O sea, las creencias, tú me decías que bueno, que las creencias se ven afectadas, los valores se ven afectados, la forma en la que nos educaron también afecta, ¿no? Esta forma de pensar. Así es correcto. Ven, baby. Y mira, esta es una parte muy importante en la que a mí me gustaría destacar el por qué hablamos sobre distorsiones cognitivas, en este caso de adolescentes. ¿Ok? Cuando nosotros llegamos al mundo, nuestro cerebro está completo, pero no está en su maduración, no está en su máximo potencial. El cerebro del ser humano sigue madurando hasta aproximadamente los 25 o 28 años de edad. Entonces, es demasiado el lapso de tiempo como raza humana que nos lleva el ser capaz de procesar todo lo que nuestra mente puede llegar a procesar. Entonces, cuando nosotros tenemos hijos, a todos les habrá tocado decirles,
Si no te comes eso, te va a salir un bicho en la panza. Entonces, si no dejas las galletas para Santa, Santa no te va a dejar tus regalos. Entonces, nuestros hijos lo creen, porque la madurez que tiene, su capacidad de razonar, pues les da para eso. Les da para eso. Entonces, conforme nosotros vamos creciendo y nuestros hijos van desarrollando esta capacidad, ellos se Discúlpame van un dando segundo, cuenta. Darinka, que no para de gritar la bebé, dame un chance, Sí, discúlpame que claro, te adelante, interrumpa. no hay problema. Entonces, decíamos, esa parte donde nosotros le decimos a nuestros hijos todas estas cosas que son imaginarias, pero ellos aceptan como ciertas, ellos las asumen y ellos se comportan en relación a esto, ¿no? Entonces, nosotros estamos generando a ese nivel creencias, Sí, estamos disculpen todos, pero no paraba de gritar y yo no entendía qué pasaba. quiere a su mamá. Estos Sí. hijos nuestros son así. Estas transmisiones en vivo son ricas por eso, porque nos damos cuenta de que somos No, que todo, somos seres humanos, ¿sabes? somos seres humanos, somos mamás, somos esposas, somos mujeres, Sí. todo nos pasa en un mismo momento y eso es riquísimo, darnos cuenta de que somos de carne y hueso, no tenemos nada extraño. Bueno, entonces les decía, cuando nosotros generamos estas pláticas, estas conversaciones con nuestros hijos pequeños, nosotros estamos generando un patrón de pensamiento, estamos generando ideas preconcebidas que se quedan en ellos, que asocian a una emoción, como decíamos, y que predisponen la conducta a que ellos se formen de una tal manera. Cuando nuestros hijos llegan a la edad de 8, 9 o 10 años, llegan a otra etapa de maduración muy importante, en la que comienzan a entender conceptos abstractos como la muerte, conceptos abstractos como el amor. Entonces, eso da pie a que nosotros tengamos la capacidad de ir construyendo otra parte de sus presupuestos de pensamiento. Por ejemplo, he tenido clientes que me dicen, es que en el amor siempre se sufre. Entonces, eso lo concibieron desde casa, eso lo concibieron desde algo que vivieron con su familia. Y genera un patrón de conducta, ¿no? Que igual ellos permitan abusos, permitan humillaciones, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. es como que nos pegaron un código, un código de identificación erróneo en la computadora. Así, tal Y cual. luego tenemos que identificar cuál es el error, ¿no? Con la Tenemos que irnos compañía, línea por línea. sí, a ver dónde es que está el error para poder corregirlo, borrar y pegar otra vez, ¿no? Así es, tal cual. De hecho, sabes que la ciencia computacional está muy basada en lo que sabemos del funcionamiento de la mente del ser humano. Está muy basada en los procesos de entrada de información, de salida de información. Es por eso que es muy rico los ejemplos que tenemos con nuestra tecnología para poder explicar cómo funcionamos nosotros como seres humanos. Qué fantástico, la verdad, qué maravilla, inclusive cómo el cuerpo, o sea, la mente trata de protegernos, ¿no? Teniendo ese tipo de pensamientos para, para que nuestro sentir, por así decirlo, no se vea afectado, ¿no? Realmente me parece algo increíble bueno, que de esas cosas que uno no es consciente que tiene en forma automática, ¿no? Así es. Hablábamos también, ¿no? De cómo, o sea, cuáles son esas distorsiones, porque hay 10, leí que habían 10, ¿son 10 distorsiones las que hay o hay muchas más de Darinka? Hasta Hay ahora, muchas, hay muchas más. Hasta ahorita me parece que en la última lectura que tuve, que el estudio que hicieron en el 2019, teníamos alrededor de 17 o 18 distorsiones wow, cognitivas identificadas. Pero sabemos que dentro de esas mismas se van conectando, entonces nos basamos en 10 prácticas ok, porque es lo que nos da más claridad de acción. La mayoría de estas distorsiones parten, como decíamos, de la educación que recibimos cuando niños,
de las experiencias que tuvimos cuando niños y lo que interpretamos en su momento como verdad y lo aceptamos y en base a eso fuimos desarrollando conductas, ¿sí? Entonces, ese es el patrón que seguimos a nivel mental. Nosotros tenemos una experiencia que nos produce una emoción, eso libera un proceso de razonamiento que nosotros, pues claro que compartimos con nuestros mayores, las personas que nos educan, y retenemos información que aceptamos como cierta y en consecuencia viene la conducta que se refuerza, ¿ok? Todas las personas tenemos en la base de nuestra personalidad creencias acerca de la luna, del sol, de las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esto generamos un sistema de valores que va determinando las actitudes que tenemos y como consecuencia la conducta que nosotros observamos. Algunos de estos, de los más importantes que vemos en el trabajo con adolescentes, es los debería. Ustedes pónganse a pensar en este momento. Justo te iba a preguntar eso, ya los adolescentes, ¿cuáles son esas distorsiones que más marcadas vemos? Los debería, esa parte de los debería es súper fuerte, Ceci, ahorita en los adolescentes y me encanta que lo has estado tomando con tu comunidad, con tu audiencia, porque ahorita en este momento el acceso a redes sociales está distorsionando mucho el debería de las personas, ¿no? Tengo clientes que están ya entre sus 19, sus 20, sus 20 y tantos años y ellos dicen, es que en este momento de mi vida yo debería de tener un trabajo que me no sé qué, no sé cuánto. Es que yo debería de estar pensando que en 5 años tengo que viajar al resto del mundo. Y uno dice, espérate, o sea, ¿en qué panfleto leíste, corazón, que tienes que hacer eso? Pero está grabado como una obligación que ellos tienen que hacer, que a final de cuentas esto es los debería. Yo debería de ser exitoso con la sociedad o yo debería de tener tantos followers en Instagram. Yo debería de tener este cuerpo o yo debería de comprar tal ropa. Entonces son cosas que ellos están introyectando en un cerebro inmaduro. Esa parte es súper importante. Como decíamos al inicio, el cerebro humano desarrolla su total capacidad a los 25 o incluso 28 años. Su capacidad de razonar, de interpretar las cosas, de darle sentido a lo que está viviendo. Entonces, cuando nos damos cuenta de que hay este lapso entre la adolescencia y las experiencias que ellos están viviendo, ¿no? Y a mí me encanta trabajarlo con mamás de adolescentes porque les digo que llegan un día a terapia y luego, no, es que Carla es mi mejor amiga. O sea, es mi amiga forever. O sea, mira, me voy a tatuar aquí su nombre porque para toda la vida la quiero conmigo. Y llegan a la siguiente semana y ¿quién es Carla? No la conozco. Entonces, en la vida de un adolescente así se vive, o todo o nada. Porque precisamente el lóbulo frontal de nuestro cerebro se dedica a enlazar la información racional con la emoción de una manera sana y en ellos no está completamente madura. Claro. Así es que para ellos es todo o nada. Y si mi amiga me dejó de hablar, ya voy a morir porque jamás en la vida nunca voy a volver a tener una amiga como ella. No, y ese pensamiento del debería también lo tienen con nosotros, porque cuántos adolescentes nos dicen, mamá, deberías de ser como la mamá de... Así Mamá, a mí me deberías de ser un poquito más, pero ¿por qué no eres un poquito más como la mamá de que ella la deja hacer esto o la deja hacer aquello? Sí deberías, mamá, porque las mamás así como tú, mira, Diosito no las quiere. Así es, y todo eso, todo ese lenguaje que nos expresan, expresa sus deberías. Sí, qué interesante y bueno, yo la verdad que sentí un alivio cuando escuché tu charla porque dije, bueno, a pesar de que estoy metida en este mundo de la adolescencia y soy una defensora de la rebeldía, a veces no soporto a mi adolescente. Entonces fue como que, ok, está bien, Darinka habló. Déjame respiro. Ahora entiendo muchas cosas que antes no entendía. Por eso dije, ya tengo que escribirle para que por favor venga a mi programa porque necesito que por favor de ese, o sea, yo sentía que si yo daba la charla no iba a ser lo mismo que si la dieras tú, entonces dije, ya tengo que invitarla.
Gracias, gracias. No, no, y realmente te admiro mucho, todas tus charlas realmente son muy hermosas y súper, lo ayudan a uno muchísimo a crecer, ¿no? A ver esos lados oscuros que uno a veces no los ve. Entonces realmente eso es un placer, pues, haberte conocido y que estés en mi camino. Entonces, bueno, vamos a continuar un poquito más con esto. Este, decíamos, ¿no? Que también se crean creencias, nuestros adolescentes crean creencias y creo que, bueno, que hoy más que nunca, como comentabas, se ven afectados por el tema de las redes sociales y, y por ejemplo, mi sobrino de 12 años, él dice que quiere ser youtuber, entonces muchos niños ya a los 12 años están diciendo, y te estoy hablando no solo de él, sino también el hijo de un cliente con 14, 15, que no quiere ir al colegio porque él va a ser youtuber, o él debería ser youtuber, que es un poco, ¿no? Ese pensamiento distorsionado del que estamos hablando. Entonces, ¿cómo realmente funciona, ¿no? Y cómo hacemos, mientras que somos papás, ¿cómo sientes tú que tenemos que manejarlo, Dari? ¿Cómo podemos ayudar, ¿no? A nuestro adolescente? Inclusive, te voy a contar un caso que sucedió aquí a unos vecinos cerca de donde yo vivo, en la organización donde yo vivo. Habían una fiesta, estaban en una fiesta, al parecer no habían adultos, era en un apartamento. Al niño al parecer le dieron a fumar marihuana y lo encerraron en el balcón, en la parte de afuera del balcón, y el niño terminó lanzándose por el balcón. Por supuesto, se abrió una investigación, los niños que estaban en la casa, los papás, o sea, fue realmente una historia pesada, ¿no? Pero ¿cómo crees tú que deberíamos como papás manejar, ¿no? Todo este tema? Y yo por lo menos yo estoy en Estados Unidos, aquí el tema de las drogas ya o sea, te estoy hablando de niños a partir de los 12 años, ya se está viendo el movimiento de la marihuana dentro de las aulas. Entonces, ¿cómo manejarlo, no? ¿Qué consejos das? ¿Qué herramientas nos puedes dar para poder ayudar a nuestros hijos? No solamente en la parte de las distorsiones cognitivas, sino también ¿qué aporte crees tú como psicóloga que podemos ayudar? No solo en lo de drogas, pero también el bullying, que tantos niños están viéndose hoy afectados, ¿no? Sí, definitivamente siento que es una época muy vulnerable para nuestra adolescencia. Esta parte donde la globalización nos pega, donde las drogas, yo recuerdo que yo vivo en frontera de México con Estados Unidos, y yo recuerdo que muchos de mis amigos y compañeros que están aquí en Texas nos decían, oye, pero has usado esta droga, ya has usado aquella otra droga, y luego, ¿no? ¿Quieres? ¿Por qué no? O sea, ellos creen que deberían de... Claro, exacto. Está precisamente esa creencia de debo de, ¿no? Bueno, yo siempre le he puesto a mis hijas el ejemplo, bueno, si tu amigo salta por el balcón, tú vas a saltar. Pero el problema es que la más grande es más introvertida y me dice, no, mamá, por supuesto que no. Pero el problema es que la segunda me dice, mamá, soy yo la primera que salto. Entonces, Así es. con ella es como la que me ha enfrentado más en ese sentido ok, de cómo hago para tratar de preservar, ¿no? Su inocencia y que su autoestima y su personalidad se mantengan, ¿no? Sí, y tocas puntos muy importantes. Actualmente se han dado estudios varios que dentro de la población más afectada por este aislamiento social es la comunidad adolescente. Entonces, esto está generando fuertes distorsiones del pensamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque, como decíamos, no tienen asociado muy maduramente. Ahorita es verde y
mañana es azul. Entonces, hace sentir que si no van a esa fiesta que les invitaron, es que de verdad, mamá, tú no entiendes la necesidad interna que tengo yo de ir porque es la última fiesta que va a haber en este momento. Al menos yo como persona, como profesional de la salud mental y con mí misma, y predico con eso, con las familias que acompaño, los grupos que acompaño. ¿Cómo fue tu adolescencia, mamá? ¿Cómo fue tu adolescencia, papá? ¿Qué cosas daste como ciertas en determinado momento de tu vida? ¿Aceptaste como una verdad el hecho de que tenías que hacer lo que todo el mundo hace para que te aceptaran? No necesariamente drogas, pero quizá Sí, ahorita los hablar con retos, por grosería. ejemplo. Sí, o sea, quizá introyectaste tú como adolescente esa parte, que yo tenía que hacer lo que mis amigos hacían para que me aceptaran, que yo tenía que dejar de lado mis valores que me enseñaron en casa para que no me juzgaran. Entonces, cuando nos damos cuenta de cómo vivimos nosotros nuestra propia adolescencia, la conexión que surge con nuestros hijos es incomparable. Y esa conexión es la que nos va a permitir tener siempre la mano extendida con ellos para que vengan cuando lo necesiten, para que esa comunicación esté abierta. No digo que sea un proceso sencillo, porque cuando viene en el desarrollo de nuestros hijos, la etapa adolescente, hay un proceso que nosotros le llamamos el cobrarle a mi adolescente. Entonces, todo eso que yo viví en mi adolescencia, de lo que ahora me arrepiento o que digo yo, eso no estuvo bien, ahora se lo quiero yo cobrar a mi adolescente. Así es que en distorsiones cognitivas, obsérvate tú, mamá, qué momentos viviste. Hay mucho contenido, esa es otra de las cosas valiosas que sí hay en redes ahora. Hay mucho contenido disponible que nos da la facilidad de entender un poco qué es lo que está ocurriendo con estos errores del pensamiento, donde yo me enfoco solo en lo negativo, donde yo creo que todo lo que ocurre a mi alrededor es causa Está mía. mal, sí. Ajá, no, es que si mi amiga no me contestó el mensaje, seguro es porque algo le hice. Seguro es porque algo le hice. Y nada, la amiga tiene perdido el celular o sin tono. Sí, eso Entonces, les estos pasa errores del... muchísimo, eso les pasa muchísimo. Mamá, que le escribí a fulanita y tiene 2 días que no me escribe. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Sabes? Para ellos realmente o no me contestó en la última hora, ¿sabes? O como decías, lo de las fiestas. El hecho de que tienen la fiesta y de repente te convencen para ir a la fiesta y de repente el papá de la chica que va a hacer la fiesta dice, no, no, la voy a cancelar porque es corona, o sea, estamos en época de coronavirus y son muchos chicos y prefiero cancelarla. Y entonces ellas sienten que tiene algo que ver con ellas. O sea, lo toman mucho, los adolescentes tienden a tomar mucho como que soy yo, hay algo mal en mí. Y ahí se ve afectada su autoestima. Se ve muy, Así, muy, muy afectada la autoestima. así es. Es una etapa de construcción de la identidad, de descubrir quiénes son. Entonces, es por eso que hay este egocentrismo, de que todo está conectado conmigo y todo se relaciona conmigo. Yo a las mamás, a los papás que tienen hijos adolescentes actualmente, les invitaría a que traten de practicar con ustedes mismos el cómo es que en ocasiones este pensamiento automático, ya sea de que todo está bajo mi control o nada está bajo mi control, o de que todo es terrible o todo es muy bueno, o sea, estos errores automáticos del pensamiento vayan deteniéndose, vayan haciendo conciencia. ¿Por qué pienso esto? ¿Es real es real que esto es algo que va a ocurrir? Tengo una de mis clientes con una niña adolescente y ella me dice, es que voy a ir de viaje, dice, pero pienso, es que seguro se va a caer el avión. No, es que me voy a contagiar de COVID. No, es que seguro me asaltan. Es que seguro esto. Entonces, ¿te das cuenta de la cadenita de pensamientos catastróficos? Sí, le digo, o sea, hay posibilidades de que te pase una cosa, pero también de que te pase la otra. ¿Qué tal que en ese viaje conoces al amor de tu vida? ¿Qué tal que en ese viaje disfrutas tanto de ti que vuelves a darte cuenta de quién eres? O sea, no sabes todo eso. Entonces llega su hija y se lo refleja.
Llega su hija y le dice, mamá, es que no puedo con la escuela, es que mis grados están bajando, es que me van a correr, es que voy a ser una discriminada social, es que ta, 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 ta. Y luego le dice, ok, ¿en qué grados estás bajando? Es que no saqué una A, saqué una B en una clase. ¿Sí? Entonces, así es como estamos nosotros modelando a nuestros hijos estas distorsiones. Qué maravilloso. Bueno, Dari, se acabó la media hora que te prometí. Gracias. Quiero agradecerte a ti y a tu beba porque me prestó un ratito a su mamá. Y bueno, agradecerle a todos los que nos acompañaron hoy. Sigan a Darinka en Instagram como Raíces, psicóloga Darinka Leal, y como en Facebook está como Dari Leal. Les recomiendo muchísimo que vean todos sus lives, realmente son súper, súper buenos y alimentan muchísimo el corazón. Y bueno, nos veremos la próxima semana en más charlas asertivas. Dari, te dejo el micrófono para que te despidas de la audiencia y bueno, nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Al contrario, encantada de haber estado acompañándote a ti y a tu audiencia, Ceci. Un honor, un placer. Cuando gusten, claro que sí, a la orden. Y a todos los papás y todas las mamás, pues hablando de distorsiones cognitivas, no se quiten el mérito, no hacemos todo mal, hay cosas que hacemos muy bien, ¿ok? Así es que reconocerse lo que sí hacemos bien y trabajar en lo que todavía nos cuesta. Un abrazo. Muchísimas gracias, un beso enorme a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao. Bye.